Hola, mi nombre es Luca Franco y vamos a empezar con un curso básico de desarrollo de una gran mente. En este curso básico vamos a aprender algunas técnicas que nos van a ser de gran ayuda a la hora de estudiar. En esta primera clase vamos con lo principal y lo más importante, entender los tipos de datos que tenemos a la hora de estudiar. Tenemos tres tipos de datos: datos razonables, datos conectados o lógicos y datos puros. Dependiendo de los tipos de datos que tenemos, esos tipos de datos nos van a servir de ayuda a la hora de estudiar. Es decir, que los datos razonables se van a estudiar de una forma, los datos conectados o lógicos de otras y los datos puros de otra. Los datos razonables, por ejemplo, los encontramos en las matemáticas, en la física, son datos que se razonan, justamente. A la hora de estudiar estos datos, debemos prestar mucha atención en clase y debemos utilizar mucho lo que es la práctica. Debemos estar atentos a las situaciones, a los procedimientos que debemos efectuar cuando hayan problemas y en lo que debemos implementar las matemáticas, la física. Por ejemplo, muchos que están estudiando ingeniería, les serviría este consejo de prestar mucha atención en estos datos razonables con la matemática. eh, Obviamente no parece una novedad lo que estoy diciendo. No parece una novedad lo que estoy diciendo, pero es importante saber que en estos tipos de datos yo utilizo el hemisferio izquierdo. Que son el hemisferio izquierdo son los que se ocupan de las enumeraciones, las clasificaciones, de recordar aquello que tengo en, en mi mente. Entonces debemos prestar mucha atención. De hecho, yo recomiendo que puedan tener técnicas sobre cómo mejorar la atención. En nuestra página hemos subido técnicas sobre cómo mejorar la atención y serían de buena ayuda si las pudiesen efectuar. Y de aquí a algunos meses le vendría muy bien y notarían la diferencia. Después tenemos los datos lógicos o conectados, donde los encontramos en los conceptos históricos, filosóficos, psicológicos, etcétera. Son datos en los cuales tenemos que utilizar la repetición. Pero la repetición que vamos a utilizar aquí no es esa repetición que estamos acostumbrados a hacer. No es la repetición en la cual yo repito como loro, sino que es una repetición inteligente. Una repetición en la cual utiliza el hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio derecho se encarga de los colores, de la creación de imágenes en 3D, y es la potencia del cerebro. Es allí donde yo implemento ese hemisferio, donde entra en acción lo que es la memoria a largo plazo. En videos más posteriores vamos a ver realmente cómo se utiliza la repetición. Pero hoy estaría bien entender las clasificaciones de los diferentes datos para poder después, a la hora de enfrentarnos con ellos, saber cómo estudiarlos. Por último tenemos los datos puros. Aquí donde tenemos las capitales de países, nombres, fechas. ¿Por qué datos puros? Porque son datos que no tienen lógica. Son datos que tienen que ser de una determinada manera y no podemos usar la lógica para esos datos. Por ejemplo, 1856 no tiene lógica. Debemos tomarlo como tal. Aquí donde tenemos que utilizar las asociaciones inverosímiles. En videos posteriores vamos a subir técnicas que van a servir para poder estudiar estos tipos de datos. Una de esas técnicas son las técnicas de la cadena, técnica
del colgadero. Son memotécnicas que sirven para poder estudiar estos datos. Sobre todo también sirve a la hora de estudiar el vocabulario de otros idiomas. La verdad que sirve mucho este tipo de datos a la hora de aprender datos que debemos estudiarlos sí o sí. Muy bien, espero que les haya gustado este video. En la próxima clase vamos a ver cómo se estructuran los textos y cómo funciona nuestro cerebro. Muchas gracias. Saludos.